encantada de conocerle y de poderle entrevistar, que ya era hora, ¿no? Un placer. Llevamos intentándolo. Los autores siempre queremos chupar cámara. Ay, por favor, señor Viñas. Gracias. Pero no es tan fácil. Porque como está usted en Bruselas, Claro, no es nos una quiere lata, nada. sí, es una lata, sí. Ahora he estado hablando antes con el corresponsal del Times y me decía, bueno, a ver si le veo. Y digo, bueno, es que yo vivo en Bruselas. Señor Viñas, su objetivo siempre ha sido escudriñar mitos del franquismo. No es nada fácil. No es fácil. No es fácil porque, primeramente, económicamente acceder a esos datos es muy costoso, pero además también muy complicado porque la mayoría de ellos están todavía clasificados. Sí. Vamos a hablar de su libro, Sí. de su último libro, Sobornos, que además está basado en la desclasificación de documentos por parte del gobierno británico en el año 2013. Pero déjeme contextualizar, porque sí me gustaría, ¿qué pasó en el 36? Cuando se produjo el golpe de Estado en España, ¿se creía que el golpe de Estado se iba a extender a una guerra civil o no? Bueno, mire, yo creo que hay que reescribir muchas partes del golpe de Estado. En fin, después de darle muchas vueltas y haber leído mucho, yo he llegado a la conclusión de que los militares que se sublevan quieren una guerra corta. No hablo de los planes ya de Mola, es cómo se configuran los hechos, ¿no? Van a una guerra corta. De todos los grupos políticos que apoyan el golpe, quienes más claro lo tienen son los monárquicos alfonsistas, calvosotelistas. Es curioso que luego sea Calvo Sotelo el protomártir por excelencia, porque es el que está coadyuvando más y mejor a la preparación del golpe. Y lo que ellos quieren, francamente, es una restauración monárquica, con algún intervalo de tiempo y tal, pero una restauración monárquica, ¿no? Y no retroceden ante la posibilidad de una guerra corta. De que la guerra corta está preparada desde el comienzo. Las negociaciones con los italianos para el suministro de material de guerra no se sabe cuándo empiezan, pero se sabe cuándo Mark les da dinero, que es en el mes de marzo de 1936, ¿no? Entonces, ¿para qué diablos quieren aviones de caza, de bombardeos, hidroaviones? Pues evidentemente no para llevarlos a Valladolid, ¿no? O que bombardeen Madrid, porque no tienen alcance, ¿no? Se preparan para una guerra corta. Ahora, luego esa guerra corta se alarga básicamente por dos razones. Porque en contra de lo esperado el Estado republicano no colapsa del todo, o sea, hay por primera vez resistencia popular. Eso no lo habían calibrado suficientemente, y luego, claro, porque en el mes de octubre llega la ayuda soviética. El Estado republicano no colapsa, pero sí que es verdad que cuando pide ayuda a las democracias europeas no le apoyan. Eso es el gran drama de la República. Por eso en el mes de septiembre de 1936 el presidente Azaña piensa ya que la guerra está perdida, porque la República no puede combatir contra Alemania, Italia, Franco, con las manos atadas a la espalda por franceses y británicos. No lo hubiera conseguido nadie, ni un país de titanes, ¿no? ¿Pero por qué no le apoyan? Eso es más complicado, ¿no? Eso es más complicado. En el caso, al que más he estudiado es el caso inglés. Hace unos años, en el año 2011 y luego en el 2012, publiqué un libro que fue muy controvertido, La conspiración del general Franco, en el que los capítulos esenciales se destinaban a hacer ver
el tipo de reflexiones que se habían hecho en los círculos gubernamentales londinenses sobre la deriva republicana, sobre la evolución republicana. Y puse mucho énfasis en algo que a mucha gente le parecerá absurdo o grotesco, que es el fracaso total, abismal, de los servicios de inteligencia británicos por entender lo que pasaba en España. Y también el fracaso de la diplomacia británica por entender lo que pasaba en España. Bueno, esto no les parecerá tan absurdo a muchos oyentes o a muchos lectores cuando vemos las veces que se han equivocado ingleses, norteamericanos, franceses en los conflictos actuales, ¿no? Afganistán, Libia, Irak, Siria. Bueno, que claro, la realidad de un tercer país o de un país lejano, en aquella época España era un país poco conocido, pues no era fácil de aprender. Y todo ello estaba dominado por el temor no a la expansión fascista, que sería lo lógico, ¿no?, sino a la expansión bolchevique. Y ya podían decir los bolcheviques lo que quisieran, por las vías adecuadas, que al gobierno inglés no lo tranquilizaron. Ahí están las memorias del embajador soviético en Londres, Maisky, el embajador Maisky, que lo cuentan de una manera impactante, ¿no? Y cuando se publiquen en su totalidad en los diarios, que será dentro de uno de estos años, pues se verá con qué la incapacidad de hacer ver a los ingleses que el enemigo no era la Unión Soviética, que el enemigo era Alemania. ¿Quién paga la guerra, señor Viñas? Porque aquí también... nuestra guerra, la del 36. Naturalmente que la pagó el pueblo español, claro. De una manera u otra la pagó el pueblo español. Hubo que devolver los créditos, hubo que devolver lo tomado a préstamo, hubo que devolver la ayuda que no se pagó al contado, y se pagó de muy diversas formas. Desde luego, el regulador fundamental fue el hambre del pueblo español, porque hubo que exportar todo lo que de sí daba la agricultura española al extranjero para conseguir divisas o para disminuir la deuda de guerra, en el caso alemán. ¿Existió el oro de Moscú o existe el oro de Moscú? ¿Tendremos que seguir buscando el oro de Moscú? Existió, el oro de Moscú existió. Este es un tema que me ha acompañado toda mi vida, no voy a decir profesional, pero sí como historiador. Empecé con el tema en el año 73, y he escrito como 5 o 6 libros enmarcando la operación en el cuadro estratégico. No sirve de nada porque la gente no se entera, ¿no? Pero básicamente se vendió a la Unión Soviética el 75% de las reservas y el 25% de las restantes se vendió al Banco de Francia. ¿Usted ha visto algún reclamo de que algún gobierno español lo haya pedido el oro de Francia al Banco de Francia? Que yo sepa no, pero siempre está la duda. Exactamente. Pues en el oro de Moscú pasa exactamente lo mismo. El oro se vendió, el contravalor fue divisas y armas. Los cálculos son aproximados, mis cálculos son aproximados, pero yo diría que unos 200 millones de dólares de la época, que era una barbaridad de dinero, fueron a armas en Moscú y unas 300 y pico en divisas. Se obtuvieron en contrapartida en divisas. No tenemos datos concretos porque los rusos no los han puesto, en fin, no los han sacado, ¿no? Así de simple, ¿no? ¿Qué papel jugó Juan March, el banquero, en la financiación por parte del Nacional? Polivalente. Él dio dinero, $500,000 de libras, que también era una pasta gansa, allá por el mes de marzo, para la adquisición de material de guerra en Italia. Este material de guerra en Italia se adquirió, se pagó con el crédito de Marc, pero eso no es la aportación más importante de Marc a la guerra. La aportación más importante tiene lugar entre los meses de agosto y noviembre de 1936, cuando Marc pone a disposición, yo de memoria no sé los datos, los tengo en un libro, Las armas y el oro, pone a disposición del general Franco oro en grandes cantidades y divisas, y valores internacionales cotizados en divisas. Es decir,
líquido. Eso, los cálculos son también muy aproximados, ¿no? La orden de magnitud sería aproximadamente entre un 20 y un 24% o 25% como máximo del importe total de las reservas de oro del Banco de España. Es una cantidad importante, muy importante. Muy importante. Dicen, señor Viñas, dicen los que lo defienden que Franco era una persona muy austera. Sin embargo, usted defiende que Franco salió de la guerra millonario. Pero bueno, pero es que sobre Franco se han dicho pero muchas chorradas, muchas estupideces, ¿no? Franco era una persona, hombre, pues con las apetencias normales de una persona, entre ellas la de no pasar hambre, y la de hacerse rico. Y él vio la oportunidad de hacerse rico en la guerra civil, punto. Y empezó a acumular pues a finales de octubre de 1936 y acumuló pues una fortuna bastante importante a finales de la guerra, y con esa fortuna se compró la finca de Valdefuentes en condiciones también un poco escandalosas, pero nada de eso debería sorprendernos, porque más debería sorprender a los ciudadanos españoles que Franco se autoconvirtiera en fuente de ley, que su voluntad fuera ley, pero ley legalmente hablando, en términos jurídicos formales. Franco era fuente del derecho. Hasta tal punto de que los españoles casi no sabían qué era la ley, solamente respondían. Es decir, que hablar del Estado franquista como un Estado de derecho es una cosa que hay que para carcajearse, ¿no? Lo que pasa es que ha habido siempre que ocultar a los españoles, claro, a lo largo de 40 años de dictadura, lo que representó la guerra civil, los orígenes de la guerra civil, las responsabilidades en la guerra civil y de la dictadura. Entonces, claro, esto es lo que normalmente los países hacen cuando llegan a sistemas democráticos, abordan críticamente el pasado. Bueno, en España se ha abordado el pasado, lo hemos abordado ciertamente los historiadores, sectores cada vez más amplios de la población, gracias al movimiento de la memoria histórica, de una manera u otra lo van haciendo, pero no ha calado del todo en las instancias gubernamentales, del todo. Los gobiernos españoles han ido desclasificando papeles. No es cierto que hoy todo esté desclasificado, en absoluto. Yo no puedo citar porcentajes, pero la mayor parte de los papeles están desclasificados. Pero hay una parte sustancial en los sectores que los franceses llaman regalianos, o sea, del poder, del ejercicio del poder, que son pues la política de seguridad interior y la política de seguridad exterior. La política de seguridad interior, quiero decir, el manejo de las Fuerzas Armadas, el manejo de la Guardia Civil, el manejo de la Brigada Político-Social, el manejo de todas las armas coercitivas del Estado, que eso está, pues, en fin, poco trabajado, ¿no? Poco trabajado. Al final del gobierno anterior, del gobierno de Zapatero, la ministra, creo que fue Carmen Chacón, que, dentro de la ley de memoria histórica, propuso que se desclasificaran, no sé si 6 o 7.000 o 10.000 documentos. No ha ocurrido. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, eso es un tema que me tiene frito, con perdón, ¿no? Porque yo no sé las razones por las cuales la ministra Chacón no llevó eso al Consejo de Ministros. No la sé, eso se la podría usted preguntar a ella, ¿no? Porque lo que ella hizo fue la cosa normal, es decir, se creó una comisión en la que participaron archiveros, militares y historiadores, identificaron toda una serie de documentos que se podían desclasificar sin riesgo para la seguridad del Estado, se categorizaron. Yo tengo el catálogo de categorías, lo he publicado en mi blog, pero claro, no conozco el contenido. Y la desclasificación de esos papeles en las condiciones de funcionamiento normal del gobierno español es muy simple. Se lleva la propuesta a la comisión de subsecretarios, la comisión de subsecretarios, pues la desclasificación de defensa, ¿quién va a decir que no?
y una vez que la pasa la comisión de subsecretarios, se eleva al Consejo de Ministros y ni se discute. Es decir, que el proceso tarda 15 días, un mes, si usted quiere, ¿no? Porque el Consejo de Señores Ministros siempre tiene muchas cosas que dilucidar, pero eso ni se discute probablemente. Bueno, ¿por qué no lo hizo? Pues no lo sé, pero lo que sí puedo decir es que se lo dejó en la mesa a su sucesor, el señor Morenés, actual ministro de Defensa en funciones. Y el señor Morenés, naturalmente, lo tiró a la papelera. La patata caliente, siempre la patata caliente. ¿Qué nos pasa a los españoles con este tema? Los alemanes no tuvieron tanto problema en aceptar su historia. Ni los ingleses, ni los franceses, ni los italianos, ni los norteamericanos, ningún país, ni los belgas, ni los holandeses, ni los daneses, son casos que yo conozco, ¿no? Habrá más que no conozca, ¿no? Países civilizados y países democráticos, bueno, pues tengo que decir que en este sentido España no está a la altura, estuvo a la altura, en parte, de la Unión Europea, incluso encabeza. El Ministerio de Asuntos Exteriores español desclasificaba los papeles con 25 años de cierre. El más adelantado del planeta. Bueno, pues eso también se ha cerrado. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Dígame, vamos a volver un poquito a la guerra civil para después centrarnos en la Segunda Guerra Mundial, que es el tema en el que centramos a Franco en su libro Sobornos. Pero déjeme terminar, ¿qué pasó en Hendaya? En Hendaya. Bueno, Hendaya ha sido estudiado intensivamente, pero la verdad es que ha sido estudiado como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad la única fuente fidedigna de que se dispone es la minuta alemana de la conversación. Esa es el único documento oficial, incontrovertible. Lo que pasa es que no está completo. Lo que no está completo. Y como no está completo, pues han surgido las interpretaciones, basándose en memorias de participantes. ¿Quiénes son los participantes? Bueno, pues en primer lugar, don Ramón Serrano Suñer, ¿no? Recién nombrado ministro de Asuntos Exteriores, que ha escrito al menos 2 versiones, algunas de ellas ligeramente retocadas, muy contradictorias de lo que pasó, y donde luego hay errores formales importantes y una gran dosis de inventiva. El por qué habría que preguntárselo a él, porque cuando él escribió la segunda parte de sus memorias ya se conocía la minuta alemana. Y entonces, si el eminente abogado del Estado hubiera sido tan listo como dicen que era, y yo no tengo por qué dudarlo, no lo dudo, pues lo que hace una persona normal es ver que dice la minuta alemana y no separarse demasiado de ella, sino enriquecerla. Pues no es esto lo que hizo don Ramón Serrano Suñer en sus memorias, sino que se fue por los cerros de Úbeda. Con lo cual, el historiador, pues lo primero que tiene que ser, lo que hace es constatar las discrepancias. Pero hay otra cosa muchísimo más curiosa. El general Franco también produjo una minuta. No sabemos cuándo. La minuta la establece el intérprete de Franco, señor Álvarez de Estrada y Luque, barón de las Torres, en mi época muy conocido por ser el primer introductor de embajadores. Fue primer introductor de embajadores durante 30 años, ¿no? Y el señor Álvarez de Estrada, barón de las Torres, pues no era muy listo. No era muy listo, o no sé qué decirle, ¿no? O hizo una minuta según las directrices que le dio Franco, que es lo más probable, ¿no? Y entonces, si usted compara la minuta del barón de las Torres, de los alemanes, y las cosas de Serrano, y dice, pero aquí las cosas no van, aquí hay muchas discrepancias, ¿no? ¿Le prometió algo Hitler a Franco en Hendaya?
concretamente? Verá, hay sospechas que yo refuerzo en este libro, de que en la parte que no se conserva en minuta de la conversación, Hitler debió hacer a Franco algún tipo, no sé si de promesa, declaración verbal. Es quizá lo que los alemanes pusieron en la minuta, lógicamente, pero luego quitaron, para quitarse compromisos. ¿Qué es lo que probablemente dijo Hitler? Pues algo así en lenguaje coloquial. Usted me va a perdonar porque yo no sé lo que dijo Hitler, como es obvio. Bueno, caudillo, no se preocupe que cuando esto, yo le prometo que cuando esto termine, pues usted tendrá lo que quiere, ¿no? Algo así, ¿no? Porque si no, no se explica que inmediatamente después de Hendaya, Franco escribiera a Hitler, Führer, le recuerdo y tal, en fin, que las peticiones mías son tales y tales y tales y tales. Carta a la cual Hitler no da respuesta. Es decir, ¿por qué esto debió ser así? Porque durante meses Serrano, el señor Serrano, de eso se olvida en sus memorias, como es lógico, está dando la lata a los alemanes y a los italianos por la cartita, yo la llamo así la cartita, es decir, la promesa escrita de Hitler de que atenderá las reivindicaciones españolas. Y esto se conservan las últimas manifestaciones de esto, son del mes de mayo, me parece, del 41, en el que Serrano ya, en la desesperación total, acude a los italianos para que le echen una mano. Bueno, Serrano fue un desastre, ¿sabe usted? Profesionalmente hablando, ¿no? A mí me da vergüenza, ¿no? Hasta tal punto que incluso se gestó un asesinato, una conspiración. No, ahora sí hablaremos. Eso es otra cosa. Está contextualizado en otro tema. Sí. Dígame, la historia dice que Franco era una persona muy prudente, que no quiso... la historia, por supuesto. Sí, que no quiso meternos en la Segunda Guerra Mundial. Pero usted, dígame. De lo que podemos estar absolutamente seguros, con certidumbre del 100%, es que Franco no era de las personas que suspiraban por hacerse el harakiri. Esto se puede decir con absoluta certidumbre. Hay gente que que se deja llevar por las pulsiones y se hace el harakiri. Bueno, pues Franco no. Franco era un hombre cauteloso, era un hombre poco emocional para ciertas cosas, para otras lloraba lágrima viva, pero en fin, para ciertas cosas era un hombre poco emocional, era un hombre prudente, sagacidad galaica, como se podría decir en términos finos. Le costaba trabajo tomar decisiones. Cuando tomaba decisiones era rápido en ejecutarlas, pero le costaba trabajo, ¿no? No era Mussolini, en definitiva. Y por consiguiente, él era prudente, pero tenía sus ambiciones, ¿no? Y él tenía unas ambiciones, la de hacer el imperio español de Norteáfrica, no sé por qué, porque realmente nunca había habido un imperio español en Norteáfrica, pero Marruecos francés, Marruecos español, el Oranesado, Argelia, imagínense, todo el norte de África para España. ¿Eso es lo que ponía la cartita? Bueno, eso es lo que quería Franco, eso es lo que quería Franco. Y como usted comprenderá, él lo vio de la mano posible, de la mano de Hitler, porque sabía que los ingleses nunca se lo darían y los franceses tampoco, porque eran los enemigos hereditarios en el norte de África, ¿no? Estuvo a punto de invadir el Marruecos francés, al final no se atrevió en el mes de junio, y luego, pues, pero estuvo a punto de invadir el mar. Esto no lo he dicho yo, esto lo ha dicho ya muchos historiadores españoles. Manuel Rosagudo, al que no sé por qué no se le cita, yo le cito constantemente, ¿no? Bueno,
como no recibió la cartita, pues no entró en guerra. Pero ocurrió algo, y es que Inglaterra soborna a los generales. Claro, hay tres cosas aquí. Para Franco era vital recuperar el imperio, vamos, construir su imperio africano. Para los ingleses era vital que España no entrara en guerra. Vital. Vital, vital, vital. Más que para Franco las colonias, porque Franco pudo vivir sin las colonias. ¿Y era vital por qué? Exacto. Los ingleses necesitaban vitalmente Gibraltar y para ello tenían que invulnerabilizar la plaza. Y al principio de la Segunda Guerra Mundial no lo hicieron porque nadie pensaba que Francia iba a caerse en 5 semanas, ¿no? Pero claro, con la pérdida de Francia y la ocupación alemana y la entrada en guerra de Mussolini, Gibraltar estaba en peligro mortal. Los ingleses lo que necesitaban era que España estuviera neutral al menos 6 meses. Al menos 6 meses. Y ese fue el principal objetivo de la operación Sobornos, de los sobornos. Vamos a sobornar a generales y ministros de Franco para que influyan en él con objeto de diferir la entrada en guerra. ¿Eso fue muy caro? ¿Se manejan cifras? Bueno, sí, se manejan cifras cuyo fueron unos 6,5 millones de libras. Eso parecerá una chorrada, ¿no? Ahora sí, pero en valor adquisitivo, en términos de valor adquisitivo, utilizando diversas fórmulas que yo explico pormenorizadamente en mi libro, el importe actual podría oscilar entre 350 y 1.000 millones de euros. Hablamos de muchos ministros y muchos militares ricos. No, una veintena. Más todavía, ¿no? Claro. Era mucho dinero. Vamos, que se crearon unas fortunas importantes en el franquismo. Fortunas muy importantes, sí. Fortunas muy importantes. Muy importantes. Y si las libras, porque claro, estaban en libras, dólares, escudos, se blanquean según los procedimientos utilizados en alguna ocasión por Mark en aquella época, la fortuna en pesetas hubiera podido multiplicarse. Es decir, no estamos hablando de una bobada, ¿no? No de unas cositas, no. Fue una operación muy costosa, que no ha sido cuantificada hasta el momento. Soy yo a que le cabe el honor o el deshonor, según se mire, de cuantificarla. Ingleses sobornando a los españoles, Hitler pasando un poco de Franco, bueno, ¿no? Franco, no, tampoco. Hitler tenía interés en que España entrara en guerra. Hizo mucha presión, no ultimátums, como dicen los historiadores franquistas, nunca un ultimátum. El ultimátum no sirve para nada si no se ejecuta. Y Hitler no quería entrar en España sin el consentimiento de España, ni por supuesto invadir España, ¿no? Hitler. Otra cosa es lo que algunos de sus generales pensaran. Pero quien mandaba era Hitler, no lo olvidemos. Pero no era vital para él. Esa es la gran diferencia. No era vital. No era vital porque lo vital para Hitler era la Unión Soviética. Hundir a la Unión Soviética. Y bueno, ya sabemos lo que pasó en la Unión Soviética. Pero dígame, es un libro con datos novedosos, con datos que se han desclasificado hace 4 días, que nadie quiere entender muy bien. Dígame, ¿cuáles son los puntos principales que usted destacaría de este libro? Estas anécdotas que han marcado nuestra historia después y que no conocemos. Bueno, pues mire usted qué quiere que le diga. Yo lo que intento es aquí contraponer la estrategia inglesa por un lado, la estrategia alemana por otro y la estrategia española por otro. Yo creo que eso, con nueva documentación, la que se ha desclasificado hace poco, y analizándola en contexto,
Entonces yo creo que he escrito un libro original. Lo que es evidente es que yo no puedo decir que España entró en guerra, porque España no entró en guerra. El problema de todo historiador es explicar por qué. ¿Por qué ciertos fenómenos complejos se producen? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay detrás de los fenómenos aparenciales? Sabemos que España no entró en guerra, claro. ¿Por qué? Sabemos que los aliados ganaron la guerra mundial. Claro, lo sabemos, pero ¿por qué? Bueno, pues sobre eso, para explicar esos porqués, están los historiadores, los periodistas, los investigadores y un montón de gente, y están escribiendo libros y libros y libros en un chorro continuo, ¿no? Es decir, la historia nunca termina, ¿no? La historia nunca termina porque siempre aparecen vetas nuevas, aparecen documentos nuevos, sobre todo en historia contemporánea, claro. Aparecen nuevos enfoques, aparecen nuevas formas de ver la realidad, se va tomando distancia a los acontecimientos, las pasiones se calman. Cierto, ya hace tiempo, ya hace muchísimos años que terminó la Guerra Civil, hace muchísimos años que enterramos a Franco, sí. Y sin embargo parece que no conseguimos enterrar nada. Ese no es un problema histórico, es un problema social, que se puede historiografiar, por supuesto. Todo pasado es susceptible de historificación, pero ese es un problema político-social de la sociedad española, no es un problema histórico. No es un problema histórico. Vamos a ir terminando esta entrevista, pero a mí me gustaría hacerle una pregunta para terminar, preguntarle sobre un hecho que ocurrió, que realmente ocurrió, nadie niega que ocurrió, pero me gustaría que me dijera su versión, que lo contextualizara. La matanza de Paracuellos es el evento al que todo historiador, defensor de Franco y del franquismo se agarra. ¿Qué ocurrió en Paracuellos? ¿Fue un error del gobierno? Bueno, no fue un error del gobierno porque no lo incitó el gobierno. No lo incitó el gobierno, lo incitó el Partido Comunista. Punto. El Partido Comunista, que no tenía nada que ver con la República. No, perdóneme. El Partido Comunista estaba representado ya en el gobierno de la República y en la Junta de Defensa de Madrid. Y los puestos centrales relacionados con Paracuellos los ocupaban dos comunistas. El concejal o el consejero de Orden Público, Santiago Carrillo, y el consejero de Guerra, y por consiguiente pues fueron los pilares. Ahora bien, eso fue un hecho insólito que en mi opinión, y lo he tratado de demostrar, ya sé que no he convencido a mucha gente, pero en fin, yo lo he tratado de demostrar, lleva la impronta de la KGB, de la NKVD, de un agente de la NKVD, Orlov, Alexander Orlov, era un seudónimo que bueno, incitó a Pedro Checa, secretario de organización del Partido Comunista, a que había que liquidar a esa gente. Sí, se les da una oportunidad de demostrar su lealtad a la República, porque había muchos militares entre ellos. Ellos dijeron que no, y ahí, pues, en circunstancias de un desbarajuste total, pues murieron militares y no militares, ¿no? Allí se hizo tabla rasa, y eso naturalmente fue El gobierno se enteró, claro, el gobierno republicano se enteró porque los asesinatos de Paracuellos se escalonaron en cerca de un mes. Así que, claro, ¿cómo iba a pensarse que no se iba a enterar el gobierno? El gobierno se enteró. ¿Qué iba a hacer? Bueno, pues cometió un grave error. ¿Condicionó los eventos posteriores de la guerra? Bueno, mire usted, perdóneme que primero le termino la respuesta. Mandó a un emisario que fue el consejero de Justicia, un anarquista, cenetista, García Oliver, que encendió todavía más el fuego, ¿no? A pesar de que en sus memorias él eso lo soslaya, ¿no?
Pero claro, tiene usted que ver la situación, es que todo hay que ver en contexto, ¿no? Madrid a punto de caer, el gobierno huido a Valencia, en Valencia impotente para salvar la situación, de Madrid, claro, pues ahí se apioló a toda esa gente. Los ingleses se enteraron, como lógicamente se enteró mucha gente, ¿no? Y dijeron, claro, este es un gobierno de gángsters, así de simple. Lo dijo Eden, el ministro de Asuntos Exteriores, gobierno de gángsters. Pero aún sin paracuellos, los ingleses ya habían determinado que sus intereses estaban con Franco y no con la República. O sea que el impacto emocional, no sé, yo creo que fue un impacto marginal, porque la política inglesa por eso no iba a cambiar y no cambió. Señor Viñas, terminamos. ¿Superaremos esto algún día? Hombre, por supuesto. Mire usted, llegará un momento en que los españoles vean la guerra civil como yo veo la guerra de la independencia contra los franceses. Un tema interesante, pero que naturalmente nadie se emociona por la guerra del francés, como ustedes dicen, ¿no? Ya es una cosa, o la guerra de Cuba, queda ahí un rescoldo y tal, pero nada. El problema de la guerra civil no es la historiografización de la guerra civil. El problema es que la guerra civil ha dejado unas huellas, unos rescoldos en la población española, en un sector de la población española. ¿Por qué? Porque como colectividad no ha sabido enfrentarse con su pasado. Y ese es el problema que hay en la sociedad española. La negación por una parte de la sociedad española de un pasado negro. Claro que es un pasado negro. Como el que tienen muchos países también. Más negro es el pasado alemán. Hombre, más negro es el pasado alemán. Y lo han asumido. Y lo han asumido. Y hombre, el francés y el italiano, pues tampoco son pasados brillantes, ¿no? Si hay aquí en Europa Occidental un país así que tiene un pasado brillante, es el Reino Unido. Con sus tics, claro. Con sus temas. No hemos querido meter en esta entrevista a los americanos, será para otra ocasión, largo y tendido también, pero sí que es verdad que ojalá se desclasifiquen todos los documentos, podamos conocer la historia, podamos analizarla y asumirla tal como fue. ¿Sabe usted una cosa? Yo, en lo más recóndito de mi corazoncito, no entiendo nada de por qué hay ese miedo a la historia. No lo entiendo. Lo puedo explicar, puedo disertar, puedo dar 7 conferencias, pero cuando usted me busque, te dice, pero si la historia ha pasado, si el pasado no existe, no existe. Agua pasada no mueve molino. Agua pasada no mueve molino. Señor Viñas, muchísimas gracias. Felicidades por su libro y la verdad son datos, ahí están desclasificados en 2013, perdón, iba yo para atrás, en 2013 por el gobierno británico. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, ha ido bien, ¿no? Ha ido bien, yo creo que... Ha ido bien. Esa es una cosa... No me he podido traer el libro porque no me lo han mandado todavía y yo quería que me lo firmara. Me lo han mandado, pero está en correo. Sí. Me ha llegado el mensaje ahora que está en ausencia de entrega. Felicidades. La próxima vez que venga. Felicidades. Muchas gracias. Que yo me lo leo. Sí.